acerca de dar. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. 2. Entonces le llamó, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. 4. Ya sé qué haré para que cuando se me cuite de la mayordomía, me reciban en sus casas. 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. 7. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, y escribe 80. 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 3 Lucas 6:38 de la mañana 38, dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muchas personas nunca han oído la verdadera revelación de Dios para esta época del Nuevo Testamento acerca de dar. Tampoco han tenido su fe edificada en esa revelación para poder moverse en ella. Así que en este mensaje vamos a estudiar sobre el principio divino de dar, a fin de que haya en cada vida una manifestación gloriosa de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando nos movemos en fe y actuamos en ella. Todo lo que hemos oído en las iglesias de donde salimos es la ley del diezmo que dice que tenemos que devolver a Dios 10% de lo que Él nos da, pero nunca hemos oído acerca de la gloria de dar. El versículo que citamos arriba de LC 6:38 de la mañana, es para mí, la revelación más alta de toda la Biblia. Favor de volver a leerlo y estudiarlo con mucho cuidado repetidas veces. En una convención en Bogotá, capital de Colombia, Suramérica, prediqué este mensaje. He visto que muchos misioneros no han tenido interés en formar hijos de Dios, sino en impartir su espíritu denominacional y sectario y en regresar a su país para dar un informe sobre cuántas iglesias tienen en el campo misionero. Han enseñado a los pastores en las iglesias nacionales a depender de ofrendas de los Estados Unidos para su sueldo, y no saben nada en cuanto a dar. Como resultado de haber aprendido a depender de dinero del extranjero, hemos visto que 4. Cuando vamos para ministrar en muchos países extranjeros, sabiendo que somos de los Estados Unidos, los pastores corren para decirnos: y ven, predica en mi iglesia, las puertas están abiertas, ven. Si eres joven e inmaduro, pensarás: qué maravilloso es esto. Dios en verdad está moviéndose, hasta que vas para predicar en una de sus iglesias durante un par de semanas y descubrirás que no han oído ni una palabra, especialmente el pastor, porque realmente él no quiere la palabra de Dios ni para él ni para su pueblo. Él quiere una conexión con el Dain-Ro del extranjero, y cuando has estado allí unos días, vendrá para contarte cómo Dios le habló que edificase una iglesia y si podrían conseguir un poco de Dain-Ro en tu país y a la vez conseguirle más para su sueldo también. El problema con el pueblo de Dios en cualquier sistema de la iglesia en cualquier parte del mundo que no ha entrado en este movimiento del Espíritu de Dios es que nunca ha oído la revelación de la gloria de dar. Todo lo que ha oído del ministerio en el sistema del viejo orden es el deber de diezmar. No creo en el deber del diezmo para esta época del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con estas palabras él dio a los hijos de Dios la revelación más alta de la gloria de dar. El diezmo fue una ley dada por Dios hace 4000 años al pueblo del Antiguo Testamento.
No les dio esta ley porque necesitaba su dinero, sino que a ellos les fue menester un instrumento por el cual podrían comenzar a demostrar su fe hacia Dios, a fin 5 de que Dios pudiera empezar a darles a ellos en cambio y su fe pudiese aumentar para poder dar más a Dios hasta que llegara el día cuando tendría fe y valor para dar todo lo que tenían a Dios, y Dios podría darles a ellos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Luego, hace 2000 años, cuando Dios ya había tratado con su pueblo mediante la ley, fue tiempo para ellos llegar a ser muertos para la ley. Les llevó a un punto donde la fe podría ser revelada. Pablo dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, fue tiempo para abrogar la ley. Después vino Jesús y quitó de una vez para siempre la ley del diezmo, con estas palabras: dad, y se os dará. Él reemplazó la ley con el eterno principio de Dios para provisión abundante, un principio que dice que cuanto más regalamos aquí de todo lo que llega a nuestras manos, no neciamente sino como el Espíritu nos guía, tanto más grande llegará a ser el canal y tanto más vamos a abrir el canal desde arriba para que nos dé de todo, revelación, bienes, dinero, no a fin de que tengamos más para amontonar y almacenar, porque cuando estás moviéndote en este principio, nunca tienes necesidad de más, siempre tienes suficiente para cada día, sino para que seamos canales por los cuales Dios pueda derramar su abundancia sin límite en toda la tierra. Y esta es la única manera en que lo va a hacer. Cuando prediqué este mensaje en Bogotá, fue después de otro ministro que habló sobre el texto en 2 Co. 3:18 de la mañana que dice: por tanto nosotros todos somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando me paré para ministrar, cuando él había terminado, les 6 dije: les voy a enseñar sobre el nivel de gloria más alto a el cual podemos ser cambiados, y es este: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Estamos siendo cambiados de gloria en gloria. En este movimiento de Dios podemos hablar de ser hijos, de la perfección, y todo lo demás. Pero cuando me paro para dar este mensaje, alguien siempre dice: hermano Samuel dejó de predicar acerca de ser hijos de Dios, y ha comenzado a predicar acerca de dar. No hemos bajado a un nivel inferior. Hemos subido un paso hacia arriba, para predicar una visión más alta, porque somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, pero esta es la gloria más alta. Cuando estemos moviéndonos en esto, habremos llegado al nivel de gloria más alto. No hay ninguna revelación más alta que esta. No solamente es la gloria más alta, sino producirá los resultados más altos. Muéstrame un negocio que producirá un porcentaje de ganancia mayor que este. Ya no recibes 10% de ganancia en tu inversión. Jesús no dijo: da 20%, y Dios te devolverá 20%. En este principio no recibes una ganancia de 40% en tu inversión, ni de 90%, ni aún de 100%. No se detiene ahí. Dice: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, no hay ningún porcentaje. A ver si puedes concebir o razonar con tu mente, de un nivel más alto donde entrar que eso. No se puede, es el más alto. Cada verdad, cada revelación, cada unción, cada alabanza, cada batalla que pasamos para purificar. 7 nos el uno al otro, es únicamente con el fin de traernos al cumplimiento de esta escritura: dad, y se os dará. Mira las palabras: medida buena, quiere decir llena hasta el borde, apretada, remecida, tan no que no entra más. Y luego Dios dice: lo haré rebosar. Y he encontrado que es cierto. No me gusta dar testimonios, porque en tiempos pasados el pueblo de Dios ha dependido de testimonios en vez de confiar en el principio de la verdad de Dios que está en la palabra. Pero les diré esto: Dios me habló para dar a 2 ministros en los Estados Unidos $200. Más tarde alguien me entregó un sobre diciendo: mételo en el bolsillo. Más luego lo miré y había $500. A veces digo: Dios, no puedo entender este asunto. Pero Dios da el crecimiento, y no puedo entenderlo, como tampoco comprendo como que cuando tomas un grano de maíz y lo echas en tierra, sale una mazorca llena. No lo podemos entender, pero sí sucede. Es la ley eterna de Dios de aumento.
echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ec. 11 en 1, es la ley eterna de Dios, irrevocable e inmutable, y la única razón que no hemos visto más de la provisión de ella es porque no hemos andado más en el principio de ella, porque no hemos tenido fe para hacerlo. Aquí tenemos un grano de maíz. Es un grano muy bonito. Tiene cierta medida de vida en él, y tiene cierta medida de poder para sostener tu vida. Si lo pones en una olla, lo cueces y lo comes. Ahora bien, si el grano procura retener lo que tiene, te aseguro que el potencial dentro de él para producir más, nunca se soltará. Hay solamente un principio por el cual puede aumentar, y este es si da lo que tiene, echándolo en 8 la tierra, confiando en el gran labrador, quien poda su viña y vigila sobre la tierra, para producir el crecimiento. Entonces llegará a ser una mazorca llena de granos. Cuando echamos la mazorca llena de granos en la tierra, tenemos un maizal. Echando el maizal en la tierra, entonces tendremos suficiente para alimentar una nación, si nos movemos en este principio. Comencé en este movimiento de Dios hace 8 años, y de repente me encontré en una situación donde ministros jóvenes iban al campo misionero mediante mi propio ministerio, y empecé a sentir la carga de esa cosa. Supe que no tuvieron fe para confiar en Dios para todas sus necesidades y que la carga de su sostén estaría sobre mí, mi fe y mi ministerio. Yo dije, Dios, tienes que darme la clave para esta cosa. ¿Qué se puede hacer hasta que ellos lleguen al punto donde su andar en el espíritu y su fe puedan llenar toda su necesidad? Yo lo siento sobre mis hombros. Dios, tienes que darme la clave. Él me dijo, hijo, yo te daré la clave. Solamente muévete tú en este principio, donde quiera que estés, y todas tus necesidades serán llenadas. Y no hay ni uno de esos ministros en Sudamérica hoy que tiene una necesidad. El alcance y la extensión de esta cosa llega a un nivel del más allá, del cual tú y yo ni hemos soñado todavía. Dios bendijo a Labán porque él tuvo a un yo de Dios que fue maquinador, suplantador, trabajando para él, pero Jacob se estaba moviendo en este principio. Dios le bendijo, y a Labán por causa de Jacob, por el hecho de que Jacob se movía en este principio. Hay muchas mujeres a través del mundo, que se están moviendo en el movimiento de Dios y 9 tienen esposos que son perdidos, tacaños y mezquinos e incrédulos, que no les permiten poner siquiera un centavo en el plato de ofrenda, y que han venido a mí con una carga. Les he dicho que regresen a casa y digan al esposo que si él la deja dar libremente a Dios, Dios le bendecirá aún en cosas materiales por causa de ella. Nunca he visto a ninguna volver a mí para decirme que Dios no lo hizo. El predicador que ministra sobre el diezmo a su pueblo hoy está atrasado 2000 años en el programa y revelación de Dios. La razón por qué lo hace es que no tiene valor para predicar la verdad. No tiene fe suficiente en la palabra de Dios para creer que producirá su fruto, y siente que tiene que sujetar al pueblo bajo ley para conseguir suficiente de ellos para sostener su propio ministerio. Está manteniendo el pueblo de Dios en pobreza por su ley del diezmo. Notarás que cuando Jesús habló estas palabras, no aumentó el porcentaje. No dijo, ahora hermanos, con la llegada de la edad del Nuevo Testamento, tenemos una nueva ley y revelación y el porcentaje ya no es 10%, se aumentó a 20%. No lo aumentó a 20%, ni a 30%, ni a 40%, y la razón que no hizo esto es porque ya había llegado la hora para ser hijos. La hora cuando Dios iba a derramar de su plenitud en su pueblo había llegado, y Él no quiso limitarnos con porcentajes y cuánto podríamos recibir de Dios, porque el principio de Dios es igual, es absoluto, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A mí me gusta predicar este mensaje al pueblo y exhortarles hasta que estén moviéndose en él. No les hago ningún mal en hacerlo, y en desafiarles que 10 den a Dios más de lo que está a su alcance para dar, porque es solamente entonces que este principio empezará a obrar para ustedes, porque solamente entonces se estarán moviendo en fe. No tengo vergüenza de hacerlo, porque sé que les estoy haciendo un favor. No tienen que preocuparse, ustedes en este movimiento de Dios, sobre a dónde va su ofrenda, si va para el reino de Dios o no. Los ministros en este movimiento de Dios no estamos construyendo casas con piscinas, no usan terrenos que costaron $200, ni medias y corbatas que costaron $10.
Puede ser que lo que usted da sea usado para comprar un terreno en el desierto donde, algún día, tendrá donde ser sustentado cuando este sistema babilónico le quite todo. Pero puede estar seguro de que no será usado para construir casas costosas para predicadores. Estamos procurando deshacernos de las casitas que tenemos, a fin de prepararnos para el tiempo cuando tendremos que acordarnos de la mujer de Lot como nunca antes lo hemos hecho. Dad, y se os dará. Jesús no aumentó el porcentaje. Él abrogó todo porcentaje, porque hemos llegado a la hora cuando Dios quiere darnos su todo. Hemos entrado en la etapa cuando Dios ya no está dando las leyes de porcentajes. Él está dando los principios de vida. Para los hijos de Dios, Dios no da leyes y mandamientos. Él da principios de vida, para que por moverse en los principios, no puede haber más limitaciones en cuanto a la medida de la vida de Dios que pueden recibir. Jesús vino para sacarnos de la ley y ponernos en los principios eternos de Dios acerca de la vida para los hijos de Dios. Pero nuestro viejo hombre no quiere 11 resoltar la ley. Él se asusta en gran manera salir de la ley y dejarla atrás. Algunos no quieren soltar la ley, no deberían estar en este movimiento de Dios. Al viejo hombre no le gusta por nada soltar la ley, y hay algunos que realmente la quieren, pero si el Espíritu les ha traído a esta compañía de hijos, no la necesitan. Están dispuestos a decir con Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ga. 2:19 de la mañana. Algunas personas son parecidas a los de Colorado Springs, donde algunos comenzaron a salir de la iglesia del viejo orden, y surgió la pregunta si Dios necesitaba ya un solo pastor, o si él producía un ministerio plural. Esto produjo una división de opinión. Algunos querían salir del sistema del viejo orden, y algunos querían permanecer allí. Un hermano dijo, quiero que sepa, hermano, que todavía yo necesito un pastor. Y un hermano que se movía en la verdad acerca de los últimos tiempos respondió, sí, lo necesitas, quédate donde estás, que tenga esa gente lo que necesita, pero yo no necesito ya un solo pastor. Quiero ver el tabernáculo de Dios llegar a ser una realidad. Aleluya. La razón por la cual esta cosa de dar ha sido un deber para el pueblo de Dios hasta ahora es porque cuando somos niños, toda cosa que nuestro Padre nos dice que hagamos es un deber penoso para nosotros, porque nuestra visión no es tan grande como la de nuestro Padre, y no podemos ver el aumento que vendrá más tarde, por fe en lo que hace nuestro Padre. No podemos ver la gloria de dar, solo vemos el deber de dar. Esta es la razón por que ustedes, los padres con hijos en la escuela, tienen que forzarles a estudiar sus tareas cada noche. Su visión está tan limitada que no pueden ver que están dando tiempo y sembrando 12 semillas que, cuando crecen, les ayudarán a conseguir mejor trabajo. No pueden ver que están sembrando semilla que va a producir aumento. Su visión está limitada, es un deber trabajoso para ellos. No creía yo en esta cosa de dar cuando era muchacho. Todo lo que mi papá me mandó hacer era un deber para mí, solamente una obligación trabajosa. La razón fue porque era niño, especialmente porque mi papá era agricultor y me tenía afuera en las charcas cada día regando semilla, el mismo principio del cual hablamos. Les voy a decir algo que Dios me ha mostrado desde que comencé a moverme en estos niveles más profundos de verdad. Voy a pasar el resto de mi vida únicamente en sembrar semillas, regándolas. No importa qué son, semillas de revelación, maíz en Colombia o trigo en Canadá, semilla de nabo, arveja, frijol, semilla de Dios, de la palabra. Vivo con un solo propósito de aquí en adelante, de sembrar semilla, porque por eso Dios me colocó aquí, y Él dice que si yo la siembro y la riego, Él dará el crecimiento. He sido librado de querer la cosecha más que querer sembrar semilla. He llegado al punto donde me gusta más sembrar semilla, porque he aprendido que la cosecha no es asunto mío, es asunto de Dios. El sembrar semilla es mi negocio. Dios me ha mostrado que el gozo más alto en la vida es de crear vida nueva, sea de maíz, nabo, arveja, frijol, o hijos de Dios, lo que sea. Puesto que somos creados en la imagen de Dios, nunca estaremos contentos excepto cuando estamos creando vida nueva, y para crear vida nueva debemos sembrar semillas. He llegado a saber qué es el gozo, y qué es la vida, es moverse en este principio de regalar lo que uno tiene. No sabía esto cuando era niño.
Mi papá tú. 3 cebó una granja de hortalizas, y yo no era como los demás niños, porque no podía jugar fútbol después de la escuela, no podía ir a nadar en el río en verano. Cada tarde, al terminarse la escuela, tenía que ir a casa y cambiar de ropa e ir a las charcas. Los sábados, todo el día cuando los otros muchachos se estaban alistando para ir al cine, tuve que estar allí con una lata de semilla en la mano, dándola, regándola. Durante todo el verano, cada día, tenía que estar allí en la charca, regando semilla, cavar el hueco, dejar caer una semilla, arrastrar la tierra encima de ella con mi pie, y seguir al siguiente. Yo pensé que era la cosa más necia que hay en la cual gastar el tiempo. No pude entender por qué mi padre pensaba que había valor alguno en esto, especialmente el sábado por la mañana cuando todos los demás niños que yo conocía se estaban alistando para ir al cine en la tarde. Y allí estaba yo, no solo los sábados por la mañana, sino los sábados por la tarde también, con aquella lata de semilla en la mano, cavando el hueco, dejando caer la semilla, tapándola con mi pie, luego pasando al siguiente. Procuré por todas las maneras que supe vencer esa cosa. Un sábado por la tarde pensé que podría terminar un poco temprano. Tenía todavía media lata de semilla, y sabía que tomaría toda la tarde. Pensé que tal vez papá me dejaría ir al cine si terminaba un poco temprano. Así que, al llegar al final del surco, agarré un puñado grande de semilla y lo tiré en el matorral. Unas 3 semanas más tarde mi papá pasó por allí y había la más bonita sementera de ocra que jamás has visto allí en el matorral. Yo no tuve suficiente sentido común para saber que mi pecado sería descubierto. Mi papá tenía una correa gruesa. 14 en casa, con la cual comenzó a enseñarme algo acerca de la gloria de dar. Cuando tenía 14 años, decidí que había tenido suficiente de esa necedad y que mi papá no sabía nada, y que me fugaría de mi casa. Había oído de un lugar llamado Detroit, a distancia de unas 1000 millas de Miami, donde había una fábrica de automóviles. Había ahorrado $3, e iba a conseguir un trabajo allí y hacerme rico. No tenía valor para ir solo, así que persuadí a uno de mis amigos a ir conmigo. Él había ahorrado $3, y nosotros dos escondimos una bolsa de papel al lado de la carretera con un pantalón, camisa y cepillo de dientes en ella. Una madrugada, cuando estaba rayando la luz del día, nos deslizamos por la ventana, caminamos sigilosamente por el camino, recogimos nuestra bolsa de papel, fuimos la carretera, tiramos dedo, y habíamos comenzado. 3 días y 365 millas más tarde, llegamos a Jacksonville, Florida, a las 3 de la madrugada, en un camión viejo, cansados y fatigados. Habíamos parado para comer en el camino muchas veces y habíamos gastado cada centavo de nuestros $3. Fuimos al mercado y nos acostamos en la plataforma de madera hasta las 8 de la mañana. Cuando me desperté, un hombre había robado mi bolsa de papel con el pantalón, camisa y cepillo de dientes. En esos momentos comencé a tener una revelación que aún a los siervos en la casa de mi padre, les pasaba mejor que a mí. Me dije a mí mismo, me levantaré, y regresaré a la casa de mi padre. Fui a la carretera y tiré dedo, regresando a casa. A eso de las 3 de la madrugada del día siguiente estuve en DeLand, Florida, parado al lado de la carretera, mi amigo se había enojado conmigo y me había dejado, llorando y esperan. 15 do que me llevara algún carro, cuando de repente allí vino un carro con una de esas grandes luces brillando encima de él. Me asustó fuertemente y busqué dónde esconderme, y el único lugar fue el baño de damas en una estación de gasolina cercana. Entré de puntillas y cerré la puerta y me quedé allí temblando. De repente se abrió la puerta y aquella luz grande brilló en mis ojos. La luz me había hallado. El policía me llevó a la comisaría y me metió al calabozo, cerró la puerta con llave, y yo me acosté bien seguro que allí estaría por el resto de mi vida. Pero yo no supe que él volvió a su oficina, llamó por larga distancia a mi madre en Miami, y dijo, le hemos hallado, venga a recogerle. Mi madre regresó a casa después de un día de trabajo, y tuvo que manejar su auto la mitad de la noche, recogerme, y viajar la mitad de la noche para llevarme a casa. Llegamos nuevamente a Miami a las 10 de la mañana. Entramos en el patio de la casa, salimos del carro, y vino mi papá,
bajando la escalera con una lata de semilla en su mano. No me pegó, no me gritó, solamente me miró y dijo, hijo, ¿te has divertido? Yo le dije, no papá. Luego me entregó esa lata de semilla y dijo, bueno, sube al carro y vamos a la charca. Ya no tomaría $500,000 por el resto de los días después de esto. Me pasé en esa charca, cavando el hueco, dejando caer la semilla, tapándola con mi pie. Mi papá empezó a enseñarme que todo lo que nuestro Padre nos dice no es un deber penoso. La razón que parecía ser un deber para mí fue porque no tuve la visión de mirar 4 meses adelante. Cuando entraría en la casa de mi padre, me sentaría en 16 su mesa y comería grandes tomates rojos y maduros, y calabaza y frijol, alberjas y okra y todas esas cosas que tanto me gustan a mí. No tuve suficiente inteligencia para saber qué fueron los resultados de cavar yo el hueco y regar la semilla. Por esta razón hemos jugado tanto con este asunto de dar. Por eso ha llegado a ser un deber trabajoso para nosotros. Nuestra visión no ha sido tan grande en su alcance y extensión como la de nuestro Padre, y no hemos podido ver la gloria de Él. Yo ya no oro que Dios me dé algo como recompensa. Oro que me conceda más fe para moverme en este principio. No digo que estoy moviéndome en él perfectamente. Pido que Él me dé dirección por su espíritu en cuanto a dónde y cuándo regalar todo lo que Él me da. Y espero, cuando llegue la hora en que el sistema del anticristo reclame el dinero, que yo acabe de dar mi último dólar a fin de llevar al pueblo de Dios en el propósito que Él tiene para ellos, y que no tenga ni un centavo para dar a aquellos hombres. Y estoy trabajando con este fin. Esta cosa es eficaz. Hace 8 años, Dios me la mostró. Él habló a algunos profetas en Miami, y me dijo, vas a predicar esta cosa en todo el mundo. Mi esposa me dijo, amor, no comprendo. Los profetas dicen que vas a predicar este mensaje en todo el mundo, y solamente tienes una camisa blanca. ¿Cómo es posible que un predicador predique en todo el mundo con únicamente una camisa blanca? Y solo tenía una camisa blanca y $15. Pero predicaba, y ella lavaba la camisa blanca. La noche siguiente predicaba y ella lavaba la camisa. Pero tuve una revelación. Tuve una camisa blanca y $15, pero empecé a moverme en un principio, y ahora tengo bastantes camisas blancas si deseas una. 17 te la daré. Yo podría conseguir más, si las necesita Ra. Pero no las necesito, de modo que lo que el Señor me da, sirve para otras cosas sencillamente porque es eficaz. No puede fracasar. La única razón que no somos ricos en todas las cosas es porque hemos limitado al Dios de Israel. Estuve predicando en el país de Haití, y había 5,000 personas en el culto. Durante la convención pasaron el plato de ofrenda un día, y de 5,000 personas recogieron $2. Yo le dije al presidente de la organización, ¿qué hacen ustedes al pueblo de Dios? ¿Por qué no enseñan a este pueblo que dé a Dios? Él me dijo, bueno, Haití es el país más pobre del mundo. Este pueblo es demasiado pobre para dar. Él estaba procurando por todas maneras conseguir dinero norteamericano. Yo le dije, Dios mío, hombre, estás haciéndoles pobres. Tú eres la razón por qué son pobres. Tú les mantienes en pobreza. Enséñales que aun si no tienen 10 centavos, si su gallina pone 10 huevos, que den un huevo a Dios, de alguna manera. Y si consiguen 10 centavos de alguna parte, enséñales tú que den un centavo a Dios. Luego cuando tienen $1, que den 10 centavos a Dios, y cuando tienen $10, que den $1 a Dios. Por lo menos pueden comenzar en ese nivel, y entonces Dios les devolverá y su fe aumentará. Dios les dará más de todo, revelación, bienes, unción. Si hasta ahora no has tenido fe para cumplir la ley de Dios del diezmo, no digas que ya no crees en diezmar, y que vas a dejar de hacerlo. Nunca comenzaste. Si nunca has empezado en ese nivel bajo, debes comenzar a fin de que Dios te dé la fe para llegar al lugar del cual estoy hablando. La única main. 18 Ra que Dios jamás quita una cosa es para reemplazarla con algo mejor. Si nunca has tenido la cosa, no recibirás cosa mejor. No soy el primer predicador que enseña esta revelación. El primero que encuentro en la Biblia que tuvo esta revelación fue un predicador que se llamó Elías. Y él apenas supo que la estaba recibiendo, solamente se movía en la unción. Había hambre en la tierra.
Dios no había enviado la lluvia, y el pueblo de Dios tuvo hambre de pan. Acab reinaba. Fue la misma situación que tenemos ahora, con los ministerios carnales del viejo orden, como Acab, reinando, y hay hambre en la tierra allá. El pueblo de Dios es tan pobre espiritualmente como los ratones de iglesia. No están recibiendo el pan de Dios. La lluvia no está cayendo sobre ellos. Pero Dios ha llamado a un ministerio como el de Elías para permanecer en una cueva y prepararse para poner fin al hambre. Elías subió al monte y bebió agua del arroyo Kerit, y comió la comida de los cuervos, hasta que llegó a gustar de ella tanto que no quiso dejar el lugar. De manera que Dios secó el arroyo. Le dijo, Elías, ya es tiempo de cumplir tu ministerio. Sal, voy a enviar lluvia sobre la tierra. Y si estás preocupado de cómo se va a financiar tu ministerio, hay una viudita allá en Sidón. No tienes que inquietarte. Tengo todo preparado, y ella va a sustentar tu ministerio y cuidar de ti. Tengo la idea de que Elías empezó pensando, esta debe ser la esposa de un banquero rico cuyo esposo murió y probablemente le dejó una fortuna, o mucho dinero de seguro, porque si Dios me ha llamado a este gran ministerio, y ella va a financiar mi ministerio, debe de tener bastante dinero. Él llegó allá. 19 y descubrió que ella era más pobre que él. El hambre seguía, y ella recogía 2 leñas. Ella tenía solamente un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en la vasija, para hacer una torta para que comiesen ella y su hijo y después se dejaran morir. De repente la unción se levantó en Elías, porque Dios estaba revelándole el orden divino para financiar su ministerio. Él le dijo, mujer, dame algo de comer. Ella le dijo, hermano Elías, ¿ves cuán pobre soy? Solamente hay un poco de aceite en la tinaja y un puñado de harina, y estoy recogiendo estas 2 leñas para hacer una torta para mí y mi hijo para que comamos y nos dejemos morir. El hermano Elías dijo, está bien, mujer. La unción de Dios se levantó en él y algo penetró su alma que fue revelado a mi alma hace 8 años. No puedo explicarlo. Pero no tengo miedo de predicar esta revelación a la gente. Me siento tan fuerte como un león en ella. No importa si el enemigo me acusa de estar procurando quitarte tu dinero, o de tontería semejante. Sé lo que estoy haciendo por ti. Elías también lo sabía. Él dijo, hermana, toma esa harina y haz una torta cocida debajo de la ceniza, y tráela al varón de Dios, y la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá. Si hubieran estado allí algunas personas, habrían dicho, mira ese predicador que quiere agarrar Dine Raw, tomando la última torta que tiene la pobre viuda. Pero conoces la historia, no tengo que contarla otra vez. Ella tomó la torta y la dio a Elías, y tengo la idea que después de esto, gente venía y se paraba en su patio esperando que se les diese comida durante todo el tiempo de hambre. Cuando Dios me mostró esta cosa hace 8 años, me dijo, vas a predicar esta cosa en todo el mundo, y tu ministerio no será 20 sustentado por los banqueros ni los hombres de negocios, no tendrás que portarte servilmente ante los que tienen dinero en la iglesia. Puedes predicar con toda franqueza como es el asunto, y nunca tendrás que preocuparte del sustento de tu ministerio. Será sustentado por las viuditas en todo el mundo a las cuales predicarás esta revelación, y a las cuales impartirás tu fe, y ellas van a moverse en ella, y al hacerlo, nunca tendrán necesidad de nada. Esta es una de las cosas que los predicadores del viejo orden no entienden, cuando vienen a nuestras convenciones y ven la manera en que se sustenta este ministerio de los últimos tiempos. Algunos vainen todas las noches y examinan el mensaje, hasta que ven la ofrenda que se da y sus ojos se hacen grandes, y dicen, puede ser que esto sea de Dios. Mira esta viudita a la cual iba Elías. Ella no tenía nada de fe. Si piensas que tenía fe, mira lo que dijo, solo voy a recoger estas 2 leñas a fin de hacer una torta para que comamos yo y mi hijo, y nos dejemos morir. Les aseguro que esto no es fe. Si no tuvieras esta revelación, tal vez te extrañarías por qué Dios usaría semejante mujer para financiar el ministerio de Elías. No solamente no tuvo dinero, tampoco tuvo fe. Pero el varón de Dios tuvo una revelación y fe, y él impartió su revelación y su fe, y la necesidad de ellos fue suplida de allí en adelante. Cuando empecé a predicar este mensaje hace 8 años, las mujeres a las cuales hablé, tampoco tuvieron fe en ella en aquel entonces.
Yo las pude ver sentadas en la congregación, y se sonreían, se reían, y rascaban las orejas diciendo, bueno, tal vez. Entonces un eteo se entraría a hurtadillas y diría, así, pero ¿qué pasa si esta cosa falla? Pero él, 21 varón de Dios tuvo fe y una revelación, y hemos impartido nuestra fe y la revelación a esta viuda, y cada necesidad ha sido suplida. Había un ministerio más que predicó esta revelación después de Elías, y este fue Eliseo. El ministerio de la doble porción allí estaba, el varón de Dios para su tiempo, con el mensaje de Dios para su tiempo, y una viudita le vino a él. Su esposo había muerto y le había dejado sin nada más que muchas deudas y los acreedores estaban tocando la puerta, y ella vino a Eliseo y le dijo, así es la situación, usted es el varón de Dios. Se supone que tenga las respuestas. ¿Qué haré, hermano? Esa es una cosa con que Dios me impresionó en este movimiento de Dios, y es esto, que el varón de Dios debe tener las respuestas para el pueblo de Dios. No debe de evadirles diciendo, ahora bien, hay dos opiniones en cuanto a esto. Él debe de tener las respuestas para el pueblo de Dios. Esta viuda vino a Eliseo y le dijo, así es la situación, los acreedores están llamando a la puerta. Tengo toda clase de deudas, y no las puedo pagar. Mi esposo ha muerto. No tengo quien vaya y trabaje para mí. Mis niños tienen hambre. Usted es el varón de Dios. ¿Qué haré? Si eso aconteciera hoy, la mayoría de los predicadores dirían, esta hermana si está en malas condiciones, debemos recoger una ofrenda para ella. El varón de Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Ella le respondió, hermano Eliseo, usted no debe de hablarme así. Usted sabe cuán pobre soy, y en qué situación estoy. Estoy parafraseando un poquito, pero sé por el espíritu lo que había en el corazón de ella. Nada tengo en mi casa sino una vasija con un poco de aceite. ¿Por qué no reco? 22G una ofrenda para mí. Exactamente así vienen a nosotros. No vengas más al hermano Samuel pidiendo una limosna. Ya me cansé de eso cuando fui predicador joven. Les di mi casa y mi cama, y después mi esposa tenía que expulgarla cuando se fueron. Les di mi pantalón y mi ropa. Yo me entusiasmé como predicador joven, y prediqué al aire libre y pude hacer que 14 vagos viniesen y dijeran, acepto a Cristo. Cada vez que hubo reunión les llevaba a casa y les daba comida y cama y dinero y esto y lo otro. Un día cuando era pastor de una iglesia en Nueva Orleans, fui al centro, y vi a una mujer joven con un niño de unos 3 años agarrando su falda, y otro en sus brazos. Un joven estaba allí conversando con ella, y Dios me dijo que no tenían dinero y acababan de llegar a la ciudad. Averigüé, y era así. Los llevé a mi casa, llamé a los miembros de la iglesia, y los tuve en mi casa durante una semana. Mi señora lavó los pañales sucios de su bebé, cada uno, en esa semana. La mujer no tuvo suficiente inteligencia para hacerlo. Después de la cena, ella se levantaba de la mesa y se sentaba para leer una revista mientras mi esposa lavaba los platos, la ropa y los pañales sucios. Eso continuó toda la semana. Yo y los miembros de la iglesia nos entusiasmamos para alquilar una casa y pagar el alquiler por el primer mes. Compramos un refrigerador usado, y una cocina y una cama, amueblamos la casa por completo. Llamé por teléfono a un amigo, dueño de una compañía de Maid-Ra. Le conseguí trabajo ganando $2 por jorra, los metí en su casa, llevé los muebles y los puse adentro. 2 días más tarde el dueño de la compañía me 23 llamó y dijo, ¿dónde está ese hombre? No vino al trabajo esta mañana. Le dije, voy a averiguar. Fui a la casa y toqué la puerta. La esposa vino a la puerta y le pregunté dónde estaba, y ella me respondió, no está. El Espíritu de Dios me dijo que él estaba escondido en el cuarto de baño. Entré en la sala y miré alrededor. No había ni el sillón ni el sofá. Pasé al dormitorio y no había cama, y el colchón estaba en el piso y el bebé encima. Entré a la cocina y el refrigerador no estaban ahí. Él había tomado cada mueble de esa casa y los había empeñado, y comprado, whisky, con el dinero. Me acerqué a la joven y apuntando con el dedo, le dije, voy a hacer una cosa más para ti. Me había dicho que sus padres vivían en Gainesville, Florida.
Le dije, si me permites, te pondré en un ómnibus y pagaré el pasaje, no te daré el dinero y te enviaré a tus padres, irás. Ella dijo, iré, y la puse en el ómnibus y fue la última vez que los vi. Hay una cosa que Dios me ha mostrado como una parte de ese ministerio de Elías. No vengas a mí a pedirme ayuda para que no hagas nada. Estás perdiendo tu tiempo. Pero si vienes a mí a pedirme que te ayude para que te ayudes a ti mismo, entonces pondré mi vida por ti. Que ningún joven, que tiene una revelación desde que salió del nivel hippie, que Dios no le está llamando a trabajar, sino a estar acostado leyendo la Biblia y cosas por el estilo, venga a mí a pedirme dinero, y no espere que lo haga sin que me pida. No creo en su revelación. Pero si tú procuras y todavía eres demasiado débil para poder, te daré mi vida y todo el dinero que tengo con tal que sepa yo que estás procurando ayudarte a ti mismo. De modo que te pregunto, ¿qué tienes en tu K? 24 Sa, tengo solamente un poco de aceite de la unción, hermano Fif. Eso es suficiente, sal y recoge vasijas que están alrededor de ti y comienza a derramar a otros, dinero, bienes, revelación, tu fuerza, tu amor, tu compasión. Aquella viuda empezó a echar y miró, y una fuente había brotado en el fondo de esa vasija y no ha dejado de fluir hasta hoy. Hoy hay una iglesia como una viudita en todo el mundo. Su esposo ministerio ha muerto y la ha dejado con solamente deudas, deudas de pecado, incredulidad, deudas al pueblo allá que está pidiendo la palabra de Dios, y hay un ministerio de Eliseo que se está levantando, el varón de Dios que tienen las respuestas hoy. La respuesta es, mujer, ¿qué tienes en casa? Comienza a regalarlo, empieza a derramarlo. Esta es una buena revelación, hermano Samuel. Cuando ya he pagado todas mis deudas y cuando consigo esa casa nueva y aquel auto nuevo que tengo que tener porque mi carro viejo ya no vale y cuando nuevamente estoy encima, por cierto comenzaré a moverme en esa revelación. No, nunca lograrás hacerlo así. Nunca pagarás tus deudas. Eres como el hermano que me dijo una vez que dentro de 2 años se iba a jubilar, y entonces empezaría a servir al Señor con todo su tiempo. ¿Qué tienes en tu casa, ahora? Amados, no quiero animarles únicamente para que den una grande cantidad a mi ministerio hoy, o en cualquier día. Quiero darles una fe segura en este principio que les llevará adelante, a fin de que, cuando estén lejos de Samuel Fif y su ministerio, a una distancia de 10.000 kilómetros, aun si no me ven más, esto esté con ustedes, sólido como una roca. Había un engaño que el diablo y mi carne antes. 25 usaron contra mí, aun después de haber entendido esto y haber comenzado a moverme en ello. Tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros en el reino de Dios, jóvenes ministros en los campos misioneros, etc. Tal vez Dios supliría más de lo que necesitaba yo en ese momento y pensaría, ahora, debes ahorrar un poco de esto porque algo puede suceder a ese ministerio allá dentro de 2 meses. Una emergencia improvista puede acontecer. El enemigo casi me agarró con eso, pero de repente mi Dios me habló y me dijo, ¿no piensas que el mismo Dios quien te ha provisto con lo que tienes ahora, todavía estará presente en aquel entonces? ¿Piensas que el Dios de Elías es Dios? Él por siempre existe y Él es Dios eternamente. Cuando empecé a ministrar este mensaje, podía oír una murmuración de desaprobación de los espíritus del pueblo. El hermano Samuel dejó de predicar sobre ser hijos de Dios, y comenzó a predicar nuevamente acerca de dar. Regresemos a eso de ir adelante a la perfección. Pero esta es la revelación de ser hijos de Dios. Si el mensaje en cuanto a ser hijos de Dios pudiera ser recapitulado en una sola palabra, sería esta palabra dar. ¿Sabes por qué Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir? No porque Él quiso animarnos acerca de dar, sino porque Él procuraba enseñarnos que por movernos en esto, la naturaleza de Dios se aumentaría hasta su plenitud en nosotros. Aquella es la esencia de la naturaleza de Dios. Continuamente se rellena por medio de regalar todo. La manera por la cual Él permanece omnipotente, y el yo soy, es mediante moverse en este principio. Es una característica de su naturaleza que si Él rega. 26 La todo lo que tiene, el poder que emana de su naturaleza de continuo se rellena. Por eso uno de los nombres que se usa para Él, en el Antiguo Testamento significa, el que existe en sí mismo. Amados, cuando se mueven en este principio, también están existiendo en sí mismos.
Cuando Dios me dio la revelación hace 8 años, no había otra persona, solo yo. No tenía de quien depender para darme a mí. Alguien me dijo, cuando usted predica eso, suena bien, pero usted tiene a toda esa gente sentada allí para darle, para suplir su necesidad. Permíteme decirte, cuando Dios me dio esta revelación hace 8 años, yo fui la persona que existía en sí mismo en esta cosa. No tenía nada más que el principio. Y Dios, lo mismo. Pero es una revelación que le hace a uno que exista en sí mismo. No depende de si alguien le da o no, depende de si se mueve en el principio o no. Si nadie da, Dios enviará a Miguel y Gabriel para darte unos dólares, si los necesitas para hacer venir su reino. Un ministro fue al campo misionero mediante mi ministerio, y una de las hermanas jóvenes entusiastas fue a visitarle, y él estaba pasando una prueba pequeña. Ella regresó y habló a todos en el cuerpo, ¿cómo es que no están supliendo la necesidad del hermano fulano? Él tenía un buen ministerio, pero solamente estaba en una pruebita, porque Dios le estaba enseñando algo de fe. El Espíritu no estaba hablando a los hermanos en ese momento preciso. Él pasó la prueba, y más tarde me escribió diciendo que vio la gloria de Dios en ella. Yo la hice sentar a esa joven entusiasta, y le dije, hermana, no regrese a este cuerpo para volver a hacer semejante cosa. Este cuerpo no es responsable. 27 para suplir su necesidad. Si él ora rectamente y anda bien y cree rectamente, nunca tendrá necesidad, tampoco su ministerio. Entonces Dios hablará a este cuerpo y a este pueblo, y así fue, pero no suplió por medio de aquella hermana. Esta es la trampa más grande en la cual el diablo quiere meter el ministerio. Usted es responsable de suplir mi necesidad. Los que están leyendo este mensaje no son responsables de hacer nada para mí. Todo lo que yo pido de cualquiera es que escuche el mensaje que predico, y mi Dios se encargará del resto. Aleluya, soy responsable de predicar esta revelación, para andar en ella, ser su ejemplo, impartir mi fe a ustedes, a fin de que ustedes voluntariamente sean inspirados, por fe, a comenzar a moverse en ella. Entonces mi necesidad y la necesidad de mi ministerio y las necesidades de ustedes serán suplidas. Muchos jóvenes ministros me dicen, hermano Samuel, me gustaría tener su ministerio. Usted vuela en su avioneta por todo el mundo, predica en muchos lugares, viaja alrededor del mundo. Les digo, ¿quieres saber cómo obtenerlo? Comienza a moverte en esta revelación y te llevará alrededor del mundo. Eso es lo que me llevó a mi alrededor del mundo. Dios me dio esta revelación, y empecé a moverme en ella. Si tú comienzas a moverte en la revelación, Dios empezará a devolver a ti y tendrás tanto para dar que se desbordará el contexto donde está y Dios te trasladará a otro sitio. Luego desbordará allí, y Él te pondrá en otro lugar. ¿Qué te parece? ¿Con qué motivo enviaría Dios a una persona a África, si no puede moverse en este principio aquí mismo? La única razón por la cual 28 Dios jamás mandaría a alguien a África o Suramérica, o a cualquier parte del mundo, es porque allí hay un hueco grande de necesidades para ser suplidas, y si uno no está llenando las vasijas alrededor de sí, ¿qué haría él con la persona si le tuviera allá? Yo he visto a misioneros llegar a los campos misioneros sin saber por qué están allí. Les he visto correteando como pollos sin cabeza. Ellos dicen, Dios me habló para venir al campo misionero. ¿Con qué motivo? Tienen que escribir a la gente en su tierra, pidiendo dinero para su ministerio. Si hubieran estado moviéndose en este principio antes de salir, no habrían tenido que pedir ni un centavo. Esta cosa se ha puesto fuera de orden, pero hay un ministerio de Elías saliendo que va a poner todo en orden. El ser hijo de Dios es dar. La vida de Jesús de principio a fin fue únicamente una corriente continua de regalar todo lo que tenía. Él empezó allá en el cielo, con todo el poder, las riquezas y la plenitud de la naturaleza de Dios, y la Biblia dice que Él lo regaló todo. Un versículo en Fil. 2 dice que Él vino aquí y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que aún regaló esto, se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, y terminó sin nada más que un poco de aceite en su vasija. Cuando llegó aquí, Él regaló lo que las hermanas en el movimiento de Dios todavía sienten, que ellas y sus hijos deben tener la oportunidad de nacer en un lindo hospital,
con sábanas blancas y 2 o 3 médicos, y él nació en un establo, ni siquiera un cuarto en el mesón. ¿Por qué lo hizo? No sabemos que hubiera podido encarnar en el hogar de un banquero si hubiese querido, o de un rey. ¿Por qué es que él escogió venir a este mundo en un establo y con únicamente unos 29 pos para envolverle? Lo hizo para enseñarnos que con esta revelación se puede empezar en un establo en este mundo y terminar siendo el rey y señor del mundo por moverse en este principio. Él lo hizo para demostrarnos esta verdad. Cuando Jesús tenía 12 años, él renunció a lo que nuestros jóvenes consideran imprescindible, la oportunidad de divertirse a fin de entregarse para recibir la revelación de Dios y prepararse para redimir el mundo, a tal grado que él confundió a los escribas y doctores de su día. En el cuerpo de Miami, cuando jóvenes entran en el movimiento de Dios, la primera cosa de la cual los libramos es de la idea que son adolescentes, una clase especial de personas que necesitan ser entretenidas. Un pervertido sexual llamado Sigmund Freud impuso esta basura en los jóvenes de nuestro mundo, e hizo de ellos un grupo de maniáticos sexuales. No son una clase especial de personas llamadas adolescentes, han nacido de nuevo del Espíritu, y no hay edad en el Espíritu, solamente son hijos de Dios, creciendo como los demás de nosotros, y no tienen un llamamiento especial para ser entretenidos, y no tienen tiempo en esta hora para divertirse. Solamente tienen tiempo para prepararse para lo que está viniendo sobre esta tierra, cuando llega la tribulación de aquí a poco tiempo, porque no podrán pasar en la fe de sus padres o la fe del hermano Samuel o del ministerio, o de cualquier otra persona, sino en su propia fe. Si tienes que ir a la playa una vez cada semana para tostar tu espalda en el sol, sigue no más. Pero si lo haces, estás gastando tu tiempo en vano estando 30 en este movimiento de Dios y proclamando acerca de la verdad de los hijos de Dios, porque no serás una parte de esto. Cuando nuestros jóvenes que están creciendo como hijos de Dios, se mueven en el Espíritu como deben moverse, los ministerios del Espíritu pueden manifestarse en ellos al igual que en los adultos, y lo aprecian ellos. Cuando Jesús era joven, él renunció a la cosa que para la mayoría de los jóvenes es imprescindible, la oportunidad de conseguir un buen trabajo y ganar mucho dinero, tener su propia casita, su esposa e hijos. Hubiera podido tener eso. El sueldo de carpintero siempre ha sido bueno en cualquier tiempo. Pero él renunció a aquellas cosas materiales para redimir el mundo. Y por esta razón Dios le dio riquezas espirituales hasta el punto donde pudo sanar a los enfermos, levantar a los muertos y hacer cosas que tú y yo ni hemos soñado todavía. Cuando recibió las riquezas espirituales, él renunció a la cosa que la mayoría son propensos a desear, la oportunidad de edificar un reino aquí en este mundo. Por causa de su unción, procuraron apoderarse de él para hacerle un rey terrenal. Pero él se volteó y renunció a esto. Él regaló sus dones, su unción, su poder, y finalmente vino y se paró delante de aquella cruz, y le dio a Dios la última cosa que tuvo para dar, su aliento mismo. Todo lo demás que había dado era solamente ensayo, crecimiento, a fin de prepararle para esto. Cuando él le hubo dado a Dios todo lo que era, entonces Dios le dio todo lo que él tenía y todo lo que él era. Y él se levantó en la naturaleza de Dios incorruptible, eterno, inmortal, gloriosa, para ser dueño y señor del universo. Todo lo que hacemos aquí es solamente ensayo. 31 Crecimiento, a fin de prepararnos para la prueba grande. La salvación es gratis, el Espíritu Santo es gratis, pero hay un precio que pagar por la unción y para ganar el universo. Yo tengo una revelación. Estoy al punto de comprar el terreno más grande que jamás se haya comprado sobre la faz de todo el universo, que es no solamente el mundo entero, sino el universo entero. Y tengo el dinero para hacerlo aquí en mi bolsillo. Mientras Dios me lo da, lo recibe de nuevo, y con ello voy a comprar el terreno más grande en todo el universo. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero recuerden, con la misma medida os volverán a medir. Amén.